Buenos días, mi nombre es Wilman Meléndez, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica. El día de hoy, en razón de una amable invitación de los amigos de JUS 360, vamos a compartir algunos puntos conceptuales referidos al entendimiento del derecho de huelga. Es necesario partir por mencionar la calificación que del derecho de huelga ha dado nuestro Tribunal Constitucional, indicando que este es un derecho humano. El hecho de que se califique de este modo al derecho de huelga tiene dos consecuencias. Una primera, referida a las posibilidades de interpretar sus alcances conforme al principio pro persona, y una segunda que implica las posibilidades de entenderlo como un derecho humano, claro, pero además de aplicación inmediata, es decir, que no requiere de mayores desarrollos legislativos para su ejercicio. En cuanto al primer asunto, referido a la aplicación o la interpretación de este derecho en función del principio pro persona, podríamos encontrar determinados problemas en tanto que el derecho de huelga no alcanza o no ha tenido un desarrollo mayor al nivel de las normas internacionales. Sin embargo, existe una somera mención del mismo en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también podríamos entender que su regulación se encuentra contenida en las normas que regulan la libertad sindical de la OIT, en tanto que, como bien sabemos, la libertad sindical entre sus tres componentes tiene al derecho de huelga. Dicho ello, corresponde que determinemos qué es lo que entiende nuestro ordenamiento por huelga. A nivel de las leyes, el artículo 72 del TUO, de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, regula como huelga o conceptúa como huelga a la suspensión colectiva de trabajo acordada mayoritariamente, realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores con abandono del centro de trabajo. Este asunto del abandono del centro de trabajo termina siendo un ítem importante para poder adscribirnos o para poder determinar a qué modelo de huelga se adscribe nuestro ordenamiento. Este modelo establecido en el artículo 72, este concepto de huelga establecido en el artículo 72, ha sido prácticamente con unanimidad entendido por la doctrina nacional como una conceptualización clásica o como una adopción al modelo clásico de huelga. Y si hay un modelo clásico, o si hablamos de una conceptualización hacia un modelo clásico, es porque existe en contraposición un segundo modelo. Y ese segundo modelo es el modelo polivalente. El modelo polivalente, como su propio nombre lo indica, brinda valor en configuración de huelga a distintas manifestaciones de protesta de los trabajadores con el fin de generar presión al empleador y lograr así el pacto colectivo. Entre estas posibles manifestaciones encontramos supuestos en los que, sin realizar el abandono al centro de trabajo, se genera la afectación económica buscada. Por ejemplo, el caso de la huelga de reglamento. En el caso de la huelga de reglamento, se elabora con estricto cumplimiento del estándar procedimentalmente exigido para el proceso productivo, lo que involucra que los tiempos de producción sean mayores y no estemos produciendo o no se produzca de acuerdo a lo esperado en función de la práctica común. Eso evidentemente hará que a una producción más aletargada los productos finales también sean menores
y se generará, por ejemplo, la imposibilidad de cumplir con los contratos ya pactados por parte del empleador, lesionando de ese modo económicamente también a este, ¿no? Otra posibilidad es la huelga neurálgica. La huelga neurálgica es comúnmente asumida en supuestos como los de la aviación comercial. En la aviación comercial entenderíamos como huelga neurálgica, por ejemplo, a aquella que es realizada por los pilotos. Y claro, asumida de este modo, al ellos no realizar su labor, aun cuando fuesen un número menor de personas, ya involucra la imposibilidad de que la actividad de la empresa aerocomercial pueda desempeñarse con naturalidad, inclusive si el resto de trabajadores pertenecientes al universo continuase laborando. Bien. Al inicio indicábamos que la huelga ha sido reconocida como un derecho humano y especificábamos las consecuencias de ello, y además mencionábamos que es un derecho humano inmediato, ¿no? Ahora, en cuanto al sujeto titular de la huelga y al ejercicio de la misma, existen algunos temas que considerar. Es común en doctrina hacerse la pregunta de si el titular es el sujeto colectivo laboral o el sujeto individual laboral. Y del mismo modo, cómo es que en función de esa titularidad se ejerce el derecho. Lo que se ha indicado para de alguna manera superar este asunto es que la huelga es un derecho de titularidad individual, es decir, de cada uno de los trabajadores, pero que requiere para su ejercicio una fuerza colectiva. En buena cuenta no puede hacerse huelga de modo individual, sino que se requiere de un universo de trabajadores que se adscriban a esta posibilidad. Ahora, ello no quiere decir que un trabajador en concreto no pueda oponerse a no realizar huelga. Lo que sucede es que si ello ocurre, entonces existirán pues las posibilidades intrasindicales conforme estatuto, si estamos hablando de un trabajador además afiliado, para poder eventualmente sancionar el no plegarse a la medida de fuerza. Si no se trata de un trabajador afiliado, entonces podríamos ya adentrarnos en otros supuestos como son los de la relación entre huelga y derechos de terceros. Aquí básicamente hemos de apreciar las posibilidades entre los denominados piquetes positivos y piquetes negativos. Los piquetes en buena cuenta son manifestaciones, expresiones que hacen los trabajadores huelguistas. Manifestaciones o expresiones que por lo general tienen como fin publicitar la medida de fuerza y sus razones. Se entiende que el piquete positivo, que es el dirigido a publicitar la medida de fuerza y sus razones, es permitido, es acorde al ordenamiento y se encuadra pues dentro del desarrollo, el ejercicio del derecho a libertad sindical. Por su parte, como indicaba, existe una posibilidad de entender que los piquetes tienen un carácter negativo, y estos son cuando en medio de ellos se involucren medidas lesivas de personas naturales o jurídicas. Por ejemplo, si durante la actividad de huelga se impide el ingreso al centro de trabajo de trabajadores que no se desean plegar a la huelga, estaremos ante un piquete negativo y por lo tanto proscrito por el ordenamiento. Del mismo modo, si es que se genera violencia contra, por ejemplo, los bienes de la empresa, también será ese un piquete negativo que estará proscrito por el ordenamiento. Entonces, en estos escenarios, cuando ya empezamos a evaluar las posibilidades de plegarse o no a la huelga de un trabajador afiliado o no, o las posibilidades de
incluir daños más allá de los netamente económicos y bajo formas pacíficas, estaremos hablando de piquetes negativos y de su proscripción en nuestro ordenamiento. Administrativamente existen dos momentos. Un primer momento en donde se declara la huelga y un segundo momento en donde se determina si la huelga es o no ilegal. En cuanto a lo primero, el sindicato debe cursar a la Autoridad Administrativa de Trabajo la declaratoria de huelga, indicando que el objeto de la misma es generar un favor a los derechos de materia socioeconómica o profesionales de los trabajadores, determinar que la decisión se ha adoptado de acuerdo a los requisitos exigidos expresamente en el estatuto y que representa a la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos en el ámbito determinado, ¿no? Debe el acta, además de asamblea, estar refrendada por notario, si no fuese posible por el juez de paz letrado de la localidad. Para el caso de los sindicatos de actividad o de rama de actividad o de gremio, se exige además que el acuerdo sea ratificado por las bases. Debe esta decisión ser comunicada al empleador al menos con 5 días de antelación, salvo que estemos en un escenario en el que la huelga o la actividad comercial involucra servicios públicos esenciales, supuesto en el que el plazo de aviso es mayor, es de 10 días y no de 5, como lo sería en supuestos donde no se involucran servicios esenciales públicos. No debe haber sido sometida a la negociación colectiva de arbitraje. Si es que ha sido sometida a la negociación colectiva de arbitraje, no se puede realizar una huelga, ¿no? Básicamente, la solicitud, la declaratoria de huelga presentada con el cumplimiento de estos requisitos será analizada bajo una lógica formal. A veces se confunde y se hacen análisis de fondo. En realidad, como podemos apreciar, este conjunto de requisitos son requisitos formales. Entonces se debe hacer una revisión formal del cumplimiento de estos requisitos y de ese modo dar por entendido que la huelga procede o no. Si es que no procediese, están las posibilidades de establecer los recursos impugnatorios correspondientes. El segundo asunto está referido a la ilegalidad de la huelga. La huelga puede ser declarada ilegal por 5 razones. Una de ellas es que ésta se ha desarrollado pese a que ha sido declarada improcedente, conforme lo vimos antes. Una segunda razón es que se haya producido con ocasión de ella violencia sobre bienes o personas, lo que también de alguna manera mencionamos cuando hablamos de los piquetes negativos, por incurrirse en alguna de las modalidades previstas en el artículo 81. Como recuerdan, el modelo adoptado por nuestro ordenamiento es el clásico. Entonces, si es que se genera una huelga bajo algún modelo distinto o bajo algún supuesto de modelo polivalente, entonces se entenderá que también es ilegal. El cuarto supuesto indica que la huelga es ilegal por no cumplir los trabajadores con lo dispuesto en el artículo 78 o el 82. Esto quiere decir con no cumplir con comunicar debidamente los puestos y los trabajadores que van a cubrir los servicios mínimos o esenciales, ¿no? Finalmente, la huelga puede ser declarada si es que notificado el laudo o la resolución administrativa que pone fin a la controversia, esta no se levanta, ¿no? Es decir, ya existe un pronunciamiento que resuelve el conflicto y que determina cuál sería el contenido del pacto colectivo, y si pese a ello no se levanta la medida de fuerza, entonces entenderíamos que esa huelga nuevamente es ilegal. La huelga puede concluir por 4 razones. La primera es que las partes acuerden levantar la medida de fuerza, ¿no? Y seguramente esto sucederá cuando durante la medida de fuerza existe un acercamiento entre trabajadores y empleadores y vuelven a sentarse a negociar, o si se quiere ya se culmina con la negociación y se da paso al pacto colectivo, o inclusive se
arriba a la posibilidad de someter la controversia al arbitraje, ¿no? La segunda razón por la cual culmina la huelga es la decisión unilateral de los trabajadores. La tercera es porque existe una resolución administrativa. Ahora, esa resolución administrativa se precisa que es en el marco del artículo 68 de la ley, esto es, en el marco de un arbitraje obligatorio que se suscita en supuestos en los que la huelga se extiende excesivamente en el tiempo y con ello genera daño a intereses generales, ¿no? Entonces, en estos casos, la huelga puede ser finalizada a través de una resolución administrativa que así lo determine, previa evaluación, claro está, de los requisitos del 68. Y finalmente, la huelga termina cuando es declarada ilegal. Finalmente, corresponde que nos despidamos invitándolos, al igual que en la ocasión anterior, a seguir el portal y poder seguir conversando sobre asuntos básicos en materia del derecho laboral y así tomar mayor conocimiento de los derechos que esta rama especial nos brinda, nos ampara. Muchas gracias.